Muy buenos días, público oyente. Reciban un grato saludo por parte de la familia vallejiana Grupo 3. El día de hoy daremos a conocer acerca de la expresión personal de nuestros valores como universitarios en comparación con el mayor exponente de la poesía peruana, César Abraham Vallejo Mendoza. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pueblo serrano de Santiago de Chuco, la ciudad libre. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos. Era el menor de 11 hijos. Vallejo fue poseedor de una niñez grata, feliz y sin problemas de dinero, debido a que su padre en ese entonces consiguió un buen empleo y pudo así mantener a su familia. Con ello, no dejó que su familia carezca de hambre y pudo satisfacer las necesidades básicas como cabeza del hogar. Con respecto a su adolescencia, esta no fue tan agradable en el lado social, ya que no trataba de manera amical con muchos de sus compañeros. Por otro lado, obtuvo muy buenas calificaciones, acción que lo llevó a recibir gran estimación académica y orgullo familiar. Ciertamente, la niñez de Vallejo y junto a su adolescencia fue tranquila, sin embargo, su vida universitaria no fue tan grata. En 1927 conoció a Georgette, con quien se casó al año siguiente. César Vallejo falleció víctima de paludismo el 15 de abril de 1938 en París, Francia. Emprendimiento cultural. ¿Podemos considerar a César Vallejo un emprendedor? Para COSA 2014, al hablar acerca del emprendimiento, se hace énfasis en la alineación de la persona en relación con la cultura emprendedora, la cual será capacitado de establecer y fomentar diseños incluyentes, así como adquirir valores, desarrollar distintas destrezas para mejorar el nivel de vida, fabricando actos que contribuyan considerablemente el desarrollo integral. Asimismo, César Vallejo a lo largo de su obra evidenció la inclusión social, así lo demostró en su obra El Tungsteno. Además podemos destacar su actitud de justicia y el sentido de igualdad frente a los problemas sociales encontrados en la obra. Por lo tanto, podemos concluir que César Vallejo sí era un emprendedor. Nuestro proyecto será presentado por medio de un reportaje. Osorio 2015 sostiene que el reportaje es un acto de continuación que se hace sobre un caso o un hecho. Se puede hacer mientras esté ocurriendo los hechos o también después, y para ello se utilizan diferentes métodos. Entre ellos tenemos el relato de los testigos, la observación y la participación en la vivencia de los casos del individuo encargado del reportaje. Adelantando su tiempo, Vallejo se dedicó al rubro del periodismo, dando la talla completamente, superando a los cronistas, que se encerraron para presentar y contar la noticia. Además, los destaques de sus textos periodísticos y su aguda intuición. En cuanto en el análisis de la obra El Tungsteno es una novela sociocrítica cuya trama y personajes exploran las implicaciones políticas de la emancipación nacional y las demandas sociales y económicas que crean condiciones realistas y efectivas para la igualdad, la inclusión y la justicia social adaptadas al mensaje. En cuanto a este aspecto, nuestro escritor y poeta nos dio a relucir el valor de la justicia y la búsqueda de la igualdad, aquel valor heredado desde casa. Además, este consideraba que las clases sociales no deberían de haber existido. Según Herrera 2015, el valor de la novela Tungsteno es que nos permite mostrar las huellas del colonialismo en la sociedad peruana. Esta novela social apoya las demandas políticas, socioeconómicas y, que es más importante, morales de los pueblos indígenas. A través de la obra, César Vallejo demostró ser una persona justa, aquel que defendía los derechos de los más humildes, estando a favor de la toma de conciencia de los trabajadores que estuvieron sometidos a una brutal explotación. A continuación presentaremos un reportaje acerca de la obra titulada El Tungsteno. Buenos días a todos los televidentes. Siendo las 9:30 de la mañana, empezamos hablando sobre el gran César Abraham Vallejo Mendoza, un escritor y poeta peruano conocido por su bella literatura, reconocido como uno de los más grandes innovadores poéticos universales del siglo XX. A continuación, hablaremos de su novela El Tungsteno.
Buenos días a todos los televidentes. Siendo las 9:30 de la mañana, empezamos hablando sobre el gran César Abraham Vallejo Mendoza, un escritor y poeta peruano. El Tungsteno es una novela narrativa publicada por primera vez en Madrid en el año 1931. Esta es una novela la cual nos muestra las injusticias que vivió el pueblo peruano andino debido a la diferencia de clases sociales. A continuación les presentaremos a Elvira Meléndez, una historiadora peruana que nos narrará los acontecimientos más importantes de la obra, para que la audiencia sea conocedora de ello. Bien, empezamos. La trama de la novela tuvo como lugar en la mina Quirubilca. Comienza con una descripción del Gran Indiana que inicia con una empresa minera norteamericana. La vida tranquila de un pequeño pueblo se convierte en una ciudad bulliciosa y transformada gracias a la enorme circulación de dólares, contratos y comercio. Las Horas vivían cerca de la empresa Asociación de Mineros, la cual luego se sustrajeron todas sus posesiones, principalmente al empresario José Marino. Lo que sigue es una escena horrible e inquietante, en la que los personajes principales, incluidos el señor Tech y el señor Weiss, están implicados en el abuso contra Graciela, la Rosa. Mientras Marino, José y Mateo, todos ellos hermanos, son agentes de la empresa Sociedad Minera, que hicieron fortuna a través del robo y fraude, aliados del vicegobernador que investiga a los reclutas y aliados de los trabajadores. La detención y muerte de los indígenas Isidro Gépez y Braulio Conchudos desencadenó un levantamiento popular y la posterior represión. El regulador de Lima, el propietario José Marino, el cura Villar y el vicegobernador Luna son un ejemplo de inhumanidad indescriptible, que también se refleja en la salvajada de la comisaría y la insensibilidad de los cocanos. Servando Juan fue el valeroso que sostuvo coraje tremendo para reclamar contra la arbitrariedad. El regulador de Lima. Finalmente, Servando Huanta tuvo un coloquio y reflexiones políticas con el agrimensor Leonidas Benítez. Huanca, el heredero, les habla de un movimiento revolucionario mundial en el que aquellos opresores injustos sean derrotados y tanto trabajadores como indios de todas partes sean liberados. Benítez se mostró reacio, pero finalmente accedió a servir a la causa de los trabajadores. Entonces podemos decir que todas las experiencias que se vivenciaron debido a la desigualdad de condiciones sociales, situaciones que se sigue viendo hasta la fecha, ¿no? Provocado por el nefasto gobierno que solo se ha enfocado en los grandes empresarios, dejando así al lado a las personas que pasan mayores necesidades y son de clase pobre, a las cuales no se les brinda la oportunidad de tener un buen trabajo estable y que sea un sustento de vida para sus familias. En este reportaje hemos podido destacar la obra El Tungsteno, propiedad del mayor exponente peruano en la literatura, el cual nos habla acerca de aquellas injusticias, sufrimiento y maltrato que el hombre andino peruano vivió antiguamente y del que fue víctima, mostrándonos además cómo la injusticia puede ser combatida con la unión y fuerza de una mayoría para acabar con la desigualdad y exigir justicia. Una gran obra, muy recomendada a leer. Bueno, televidentes, esto fue todo por hoy. Hasta mañana, que tengan un buen inicio de semana. A continuación les presentaremos una entrevista acerca de la obra El Tungsteno. Muy buenos días a todos los televidentes. Siendo las 9:30 de la mañana, empezaremos con las noticias más relevantes del día.
A continuación, presentaremos el siguiente caso que fue visibilizado recientemente acerca de la violación de una muchachita de tan solo 21 años. Este caso sucedió en la mina Quirubilca, lugar en el que la vida de un pueblo tranquilo se convirtió en una pesadilla debido a la enorme circulación de dólares, contratos y comercios. Es aquí en donde las horas, quienes vivían cerca de la asociación de mineros, fueron obligados a entregar todas sus pertenencias injustamente. Los obreros de la empresa insultaban a estos diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil o humilde. Es aquí que dentro de este lapso, una muchachita de tan solo 21 años de edad, llamada Graciela, fue cruelmente ultrajada y asesinada por el señor Tech y Weiss, dos hombres de una clase social más alta que ella. A continuación, les mostraremos una entrevista que se le hizo a la madre de la muchacha. Buenos días con todos. Aquí nos encontramos con la señora Carmen, quien nos brindará más información acerca de lo que pasó. Buenos días, señora Carmen. Lamentamos mucho lo sucedido con su hija. Buenos días, señorita. Gracias por la preocupación. Todo lo que ha sucedido con mi hija nos tiene destrozadas a toda la familia. Lo único que queremos y exigimos en estos momentos es justicia por la dignidad de mi hija, y junto a ello hago un llamado al Ministerio de la Mujer para que abogue este caso. ¿Qué acto para más aterrador de todo lo que nos cuenta, señora Carmen? Hoy en día las mujeres ya no estamos seguras. Esperemos que con ansias les caiga todo el peso de la ley, ya que por ahora estas personas se encuentran prófugas de la justicia. Y si ustedes televidentes ven a alguno de estos sujetos, contactarse al número que aparece en pantalla, por favor. Muchas gracias, señorita, por este espacio. Espero que estos sujetos sean encontrados y paguen con todo el peso de la ley, ya que ahora mi hija nos deja un gran vacío en nuestros corazones. Posterior a este suceso, tenemos otra nota acerca de la injusta muerte de dos jóvenes. La única información que tenemos es que este hecho sucedió en Quirubilca. En unos momentos nos enlazaremos con nuestra reportera, quien tiene preparada una entrevista. Buenos días con todos. Aquí nos encontramos con una de las vecinas de los difuntos. Ella nos dará más información acerca de lo sucedido. Buenos días, señora Vargas. ¿Qué nos puede decir acerca de lo sucedido con estos jóvenes? Buenos días, señorita. Bueno, para empezar, estoy muy indignada y dolida por lo sucedido, y no me imagino cómo deben de estar las madres de estos muchachos, ya que es un dolor indescriptible, y más aún para ellas, que son sangre de su sangre. Así es, qué lamentable situación, pero ¿cómo fue que estos hechos sucedieron? ¿A manos de quién? Bueno, señorita, nosotros estábamos en una reunión vecinal en la casa de una vecina, y de pronto escuchamos ruidos como de caballerizas. Todos salimos a la calle preguntándonos de dónde provenía este ruido. Entonces fue ahí donde nos dimos cuenta que eran los superfectos trayendo con ellos a todos enrolados, quienes eran Isidro López y Braulio Conchucos. Entonces nosotras fuimos detrás de ellos, rogándolos que les soltaran, ya que no entendíamos el por qué los llevaban si no habían hecho nada malo. Estos muchachos eran de su casa, se dedicaban a su hogar y a trabajar por su familia. Qué situación para más atroz la que nos está relatando. Qué hombres tan malos al aprovecharse de jóvenes como ellos, que aparentemente no eran culpables de nada, no eran malas personas y mucho menos le hacían daño a nadie. Claro que sí, señorita. Y no les bastó tan solo con llevarlos y abusar de ellos físicamente, en el vino, golpeándolos hasta no más poder, sino que incluso los mataron cruelmente sin razón y sin motivo. Realmente queremos que estos sucesos no queden impunes, porque no es la primera vez que pasa esto y ya estamos cansados de estos tratos que no nos los merecemos. Está en lo correcto, señora Vargas. No merece estos tratos, son personas y como tal deben ser tratadas con respeto al igual que todos. Esperemos que a través de esta entrevista y visibilidad del caso, las autoridades puedan hacer justicia. Muchas gracias. Esto ha sido la entrevista por hoy.
Bien, queridos televidentes, haciéndole seguimiento a este suceso, resulta que la detención y muerte de los indígenas Isidro Jepes y Braulio Conchudos, días después terminó desencadenando un levantamiento popular y la posterior represión. Dos hermanos, José Marino y Mateo, llegaron al lugar solicitando 2 guardametas para ir en busca de unos peones prófugos que se negaban a cumplir con su contrato y a salir para Quirubilca. Se dieron con la sorpresa de que el subprefecto solo contaba con 2 hombres. Entonces es ahí en donde el sargento, con 2 soldados, proceden a ir en busca de los conscriptos. Bien, debido a ello se ha realizado una entrevista con el cabecilla de la revolución. Ante ello nuestra reportera nos hablará un poco más acerca de este caso. Nos encontramos en Quirubilca, departamento del Cusco, donde se vive mucha injusticia y abuso hacia el pueblo. Ya cansados de tanto abuso y maltratos, salen estas valientes personas a reclamar y a pedir justicia por sus derechos, ya que son pisoteados, maltratados injustamente por grandes gobernantes y millonarios. Esta denuncia se hace principalmente a la empresa minera Minic Socie y al subprefecto encargado del cuidado del pueblo. Y ahora, sin más preámbulos, tenemos las declaraciones de Servando Huanca, un personaje muy importante para la población andina que conoceremos a través de la entrevista dirigida por Miguel. Bueno, ante todo, muy buenos días. Antes que nada, antes que empecemos con esta reunión, déjame agradecerle por hacer todo lo posible, señor Huanca, en ingresar. Sé que en su pueblo no hay estos medios y bueno, de igual forma de decirle mi gran sentido, mi gran pésame por todo lo que está pasando en su población. Y sin más preámbulos, empecemos. Cuéntenos, señor Huanca, ¿qué es lo que usted quiere que todo el país se entere? Bueno, ante todo, muy buenos días, joven. Mi nombre es Servando Huanca. Soy un guerrero de mi pueblo y en nombre de mi pueblo pedimos justicia. Justicia por estas personas que fueron asesinadas, maltratadas cruelmente por estas personas millonarias y corruptas. Sí. Bueno, qué terrible suceso con esta población, señor Huanca. Esperemos que sea escuchado y que el presidente y los gobernantes pongan mano dura y que ya esta gente que está haciendo mucho daño ya se retire de su pueblo. ¿Puedo observar que ustedes no van a parar hasta que todo esto se haga justicia? Sí, joven, no pararemos con esta revolución si es que no nos escuchan y no nos dan una revolución. Porque estas personas que fueron asesinadas cruelmente no se va a quedar así, de seguro. Porque sus familiares necesitan de su apoyo. Bueno, señor Huanca, llegando más al fondo de esta situación, quisiera saber quiénes son las personas que están involucradas directamente para que les caiga todo el peso de la ley. Claro, joven. Estas personas son hermanos, mira. Es José Mariano Mateo. Qué terrible. Y a la mano de Luna, que también es su hermana. Estas personas vinieron a mi pueblo con promesas que me parecían buenas, ¿no? Claro. Pero al final es todo lo contrario. Mataron a gente inocente, nos abusaron, nos explotaron de una manera increíblemente indescriptible. Y es por eso que pedimos justicia. Y junto a con esas personas se asuma el gobierno corrupto. Es por eso que pedimos que estas empresas millonarias y junto a estas personas corruptas se vayan de mi pueblo. Ya no los queremos más, porque ya es mucho maltrato hacia mi pueblo. Y no solamente a mí, sino a todo mi pueblo, que les pedimos que se larguen de verdad. Ya no aguantamos más este sufrimiento que estamos pasando. Muy bien, señor Huanca. Entiendo la situación y la preocupación y sobre todo están en todo su derecho, ¿no? de hacer huelga para todo, sobre todo para defender su pueblo. Y de igual forma, esperemos que esto de acá todo se haga justicia. Y bueno, ya finalizando con esta entrevista, hago un llamado a ustedes, señores gobernantes, a usted, presidente, que pongan mano dura y sobre todo ya voten a esa gente que le está haciendo tanto daño a esta población. Y nada, esperemos que toda esta situación se resuelva y esperemos que ya no haya más corrupción, sobre todo en esas empresas mineras. Eso sería todo con la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, joven. Ante todo ello, podemos decir que todo pueblo necesita ser escuchado y encontrar en su país un trato igualitario, con inclusión social y en donde la empresa respeten los derechos que el país les proporciona a los trabajadores. Asimismo, acceder a las mismas oportunidades que el resto de las comunidades sin juzgar
las diferencias culturales que existen. En pleno siglo XXI, las personas andinas de nuestro país ya no deberían atravesar por situaciones de abuso, explotación, sufrimiento en las labores ejercidas, pues consideramos que en la actualidad tenemos que avanzar como sociedad y no permitir situaciones que estas sigan ejerciendo. Debemos de tomar conciencia. ¿Y ahora qué piensa usted acerca de la lucha del pueblo andino por el respeto de sus derechos, la exigencia de justicia e inclusión social en la actualidad? Esperamos sus respuestas en nuestras redes sociales. Buenos estimados televidentes, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un gusto presentarme el día de hoy. Mi nombre es Miguel y somos el grupo número 3 del curso de cátedra. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una pequeña entrevista que trata acerca de la obra López el Tungsteno. De igual forma, me es grato presentar a la docente y magíster Cintia Evelyn Melgarejo Uvas, agradeciéndole también por darse un pequeño espacio y darnos la oportunidad de realizar estas 4 breves preguntas. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Novia Mendoza Mora. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de la obra El Tungsteno y cree que en la actualidad se siguen dando problemas como los que se menciona en la obra? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. A ver, realizando un análisis acerca de lo que es la obra por nuestro conocido bien César Vallejo, pues dentro de los factores que originaron lo que corresponde y acarrearon todo lo que son los problemas que se plantean en la obra, se relaciona más que todo a la mezcla cultural y de la raza entre la mina extranjera y los peruanos esclavos en esa época, ¿no? Que había. Estos factores, pues, generaron demasiadas actitudes racistas y, pues, establecieron grandes ¿no? Que pues de los alrededores en este caso, ¿no? Y de toda la época que se llevó en esos tiempos, ¿no? Entonces, hasta incluso, ¿no? Mismo en la actualidad, pues se sigue dando casos relacionados a la problemática del racismo, ya sea por cuestiones quizás físicas o culturales, ¿no? Muchas gracias, profesora. Bueno, mi nombre es Fabián Isabel Muñoz Cosi. A continuación le preguntaré el segundo cuestionamiento. ¿Cuál cree usted que fue la tendencia filosófica que Vallejo siguió al momento de escribir El Tungsteno? A ver, dentro de lo que es la filosofía, en este caso, que llevó a esta obra, pues no, es principalmente la filosofía marxista, ¿no? Dentro de lo que corresponde, en este caso, esta corriente, esta filosofía, pues no, el marxismo sintetiza, pues si bien es cierto, principalmente ser crítica en la sociedad, ¿no? Capitalista y pues la superación a través de las alternativas de revolución, ¿no? Es por eso que, ya sea por esa razón, que se propone pues un paradigma de ciencia en este caso, epistológicamente para poder pensar en la sociedad más que todo, pues, ¿no? Entonces, la filosofía en este caso a través del Tungsteno de esta obra, pues, ¿no? Enmarca mucho el marxismo, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Danitza Martínez y la siguiente pregunta es, ¿qué valores se encuentra usted en la obra y con cuáles se siente identificada? A ver, creo que me enmarca mucho dentro de los valores de la humildad, ¿no? Yo creo que por más que nosotros estemos donde
estemos, logremos lo que logremos, así tengamos todos los estudios, de repente grandes maestrías, doctorados, MBAs, etcétera. Creo que la humildad, nuestras raíces, dicen mucho de nosotros como personas, ¿no? Entonces, jamás hay que pues perder los valores que tenemos nosotros, jamás perdamos, en este caso, como se dice, parte fundamental de tener esa conectividad, esa conexión con nuestros seres, en este caso, cercanos, con nuestro prójimo, en este caso, ¿no? Quizás por algunos u otros motivos, de repente, de crecimiento, de superación, ¿no? Que está muy bien, que es muy bueno en este caso, también parte personal de uno de los objetivos y metas trazadas, en este caso como persona, pues no, jamás perder lo que corresponde a lo que es la humildad que debemos nosotros de tener siempre, ¿no? Entonces, lo que caracteriza en esta obra y personalmente es la humildad. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dayanira Mateo Reyes y para finalizar con esta entrevista, ¿qué mensaje cree que deja esta obra? A ver, la obra real, si bien es cierto, ¿no? Y que dentro de los argumentos y personajes han sido adecuados en cuanto a mensajes políticos de liberación, en este caso nacional, y reivindicaciones sociales también y económicas, ¿no? Que crean condiciones pues, reales y efectivas de igualdad, inclusión, en este caso, y justicia social. Dentro de lo que corresponde y dentro de lo que es parte fundamental justamente de esta obra, ¿no? Que es pues de una coyuntura histórica social de nuestro país andino, ¿no? Que tanto en el Perú como en otra región de repente han estado pues no sujetos a los intereses imperialistas y a las fuerzas quizás más retrógradas, ¿no? Entonces, herederas del régimen colonial dentro de lo que es el mensaje que nos deja, pues no, dentro de ello todo lo que corresponde a lo que es y lo que vivimos hoy en día en ciertas circunstancias, ¿no? Para mal, ¿no? Quizás como justamente les indicaba, ¿no? Desde las críticas destructivas, ¿no? Como yo lo digo siempre, ¿no? Dentro del prójimo, dentro de nosotros mismos, cuando debería de haber siempre críticas, en este caso, y mensajes constructivos más que todo, ¿no? Entonces, siempre a través de una muy buena comunicación, a través de mensajes constructivos, ¿no? Y darnos, en este caso, siempre apoyo. Entonces, el mensaje que pues nos deja en este caso y trata de dar un mensaje es el de ser honestos con nuestro prójimo, ¿no? Dándonos siempre parte fundamental de esos caracteres que tenemos como personas, que somos únicos y esenciales dentro de ello también, pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, profesora, muchas gracias por su tiempo y por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer poder conversar con usted. Que tenga un bonito día. Gracias, chicos, muy amables y todos los éxitos.